Bueno, me da mucho gusto saludar en la vía telefónica a la maestra Verónica Ortiz, una muy destacada internacionalista, analista política, columnista en un periódico importante, comentarista en espacios de radio y televisión, y ahora estrenándose en su modalidad de moderadora. Verónica, ¿cómo estás? Gracias, Enrique, bien, gracias por el espacio y por la presentación. Muchas gracias, maestra. Te tocó moderar este pasado debate entre Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes. Primero te preguntaría cómo es que llegas a este debate. Pues por invitación del comité organizador del Frente Amplio por México, lo cual agradezco. La verdad, pues simplemente están tratando de tener en cada foro un comunicador, o sea, un hombre y una mujer, y me hicieron la invitación, y la verdad es que me parece un ejercicio pues inédito, ¿no?, para nuestro sistema democrático, y que suma, porque finalmente escuchar de viva voz a participantes en estas etapas, digamos, todavía tempranas del proceso de sucesión, pues a mí me parece, la verdad, como te digo, un proceso inédito, y además también por la alianza entre partidos políticos y sociedad civil. Entonces, pues acepté la invitación, es a título honorario, no hay pago de por medio. Pro bono. Es pro bono, efectivamente. Y creo que, bueno, pues es una parte también importante de cultura cívica y de participación ciudadana. De acuerdísimo contigo. Maestra, ¿cuáles fueron los temas que dirías tú más importantes que tocaron? Mira, los foros están teniendo diversos temas. Temáticos. Exacto, son temáticos, y en el que me tocó moderar junto con Gonzalo Hernández Licona, los temas fueron salud, educación y programas sociales. Entonces, pues te imaginarás la relevancia, ¿no?, de esos temas. Entiendo que le fue muy mal al subsecretario de Salud, ¿no? sí, digo, pues es que la verdad no hay mucho como para dónde hacerse ahí, ¿no? Creo que los datos de salud, justamente, ¿no?, dados a conocer por el Coneval en estos días recientes, digamos, no se había planeado así, pero pues justo teníamos la información fresca sobre los datos tanto de pobreza como de desempeño y acceso a los servicios de salud, y creo que la información, pues sí, ahí en ese punto es devastadora. Tenemos 50 millones de personas que dicen no tener acceso a los servicios de salud, Enrique, y eso es verdaderamente apabullante. Dime una cosa, fue realmente un debate, y te lo pregunto porque ayer hubo un debate entre candidatos en Estados Unidos, de los que tú estás muy pendiente porque eres experta en la relación México-Estados Unidos, y seguramente no te los habrás perdido, estarás enterada de cómo se llevaron a cabo, cómo se llevan a cabo los debates allá, que es una fórmula que a mí me gusta, debo decirlo, pero que se diferencia mucho de los debates aquí en México, maestra. Sí, sin duda. Mira, creo que la principal diferencia es que allá están, francamente, ya en un proceso electoral, y no hay las limitaciones que tenemos nosotros en nuestra legislación, ¿no? Todos estamos conscientes de que, pues esto de buscar representantes o coordinadores, tanto de el movimiento de la Cuarta Transformación como del Frente Amplio, pues digo, son eufemismos para hablar de quienes van a entrar a la carrera presidencial y a la sucesión, ¿no?, rumbo al 2024. Pero justo tenemos esa legislación muy compleja que no da margen como para, en principio, un debate como el que efectivamente se llevó a cabo ayer en Estados Unidos, en Milwaukee, de los precandidatos del Partido Republicano. Entonces, en primera instancia sería eso, y en segundo, que sí creo que nos falta este tema de la cultura del debate, porque nunca estamos, digamos, cómodos con ese tipo de confrontación de ideas. Bueno, de hecho, en el lado oficialista de Morena, pues incluso tienen prohibido, ¿no? Ya deja tú debatir,
hacer una presentación un poco como similar a la que estamos viendo del Frente Amplio por México, en donde si bien no era un debate en el sentido de que estuvieran confrontadas las dos aspirantes, sí, por lo menos, la verdad es que me parece muy positivo escuchar de ellas, ¿no? De viva voz, por lo menos qué ideas tienen, qué diagnóstico hacen, dónde ponen el énfasis en los problemas del país, cómo ven las cosas a futuro, y eso, pues, nuevamente se me hace un ejercicio inédito y que nos beneficia como mexicanos, porque sí creo en la pluralidad de opciones y eso enriquece las elecciones y sobre todo el tener al final información como para hacer digamos, emitir un voto informado, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, creo que nos falta mucho para eso, en parte, como decía yo, es la cultura y en parte es una normatividad sumamente restrictiva, ¿no? Digamos, tomando como ejemplo esto que hablas tú de los debates de Estados Unidos, generalmente cuando asiste uno a un debate, al día siguiente se mueven los números de las intenciones del voto, porque los debates efectivamente generan simpatías o antipatías y generan cambios en la intención del voto. ¿Podríamos hablar de ganadoras, ya no ganadores, ganadoras en los debates que está llevando a cabo el Frente, o no se mueven los números, o no está hecho como para que se muevan los números? Te pregunto. Sí, mira, no sé si lo vamos a ver justamente tan perceptible como dices tú, con toda razón, que pasa en Estados Unidos, porque ahí sí verdaderamente son casi pleitos, ¿no? Entonces ahí claramente las simpatías o las antipatías, digamos que se refuerzan, ya sea de un lado o del otro. Aquí me parece que no va a ser tan perceptible una variación de ese tipo. Creo que lo que sí sirve es, como te decía yo, escuchar de viva voz los planteamientos y evidentemente jugará un papel importante en, pues no sé, la determinación de las preferencias, pero no creo que vayamos a ver, digamos, movimientos en las tendencias actuales o en los registros que están sacando los sondeos y las encuestas hasta este momento. No sé si vayamos a ver así una variación tan marcada, o simplemente que se refuerzan las tendencias como van, ¿no? Pero de todas formas creo que pues sí hay cambios y sí se ha generado un interés, porque si tú piensas, Enrique, o sea, hace, ¿qué te diré?, un par de meses, pues ni siquiera teníamos en el tablero que esto pudiera llegar a suceder, ni el Frente Amplio, ni quienes están ahora como aspirantes finalistas, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece pues ya en sí interesante, y creo que sí se ha generado justamente como una expectativa en ese sentido, ¿no? Entonces, ya veremos si hay una variación más perceptible en las intenciones de voto, o en las simpatías, o en las preferencias. Bueno, déjame aprovechar estos 2 minutos que me quedan, maestra, para preguntarte a propósito del debate que se dio ayer en los Estados Unidos entre los republicanos. Hay un joven de 38 años que me parece así, ese sí, de plano peligroso para que llegara. Me parece que ya olvídate de Santis o de Trump. Yo no sé si le alcance porque trae el 10%, pero ese sí, de plano, vamos y entramos, y al día siguiente, digo, más radical incluso que DeSantis, más radical que Trump. No sé si ande buscando de veras que le alcance para disputar la Casa Blanca con el candidato demócrata, quien resulte, o se está buscando colocar a lo mejor en la posición de que lo podían escoger como pareja, ¿no?, en la fórmula para vicepresidente. ¿Qué te deja este debate de ayer? A mí me deja medio intranquilo, porque todo el mundo está en el tema de si gano voy a entrar, o si gano los voy a tratar como terroristas a los narcos. De todo suena a amenaza, maestra. Sí, absolutamente, y tienes toda la razón. Quizá el más disruptivo, ¿no? Fue justamente este aspirante que no parecía mucho en el radar, Ramaswamy, ¿no? Sí,
Ransawani o algo así, sí, Ransawani, es algo complicado, así, sí. exacto, efectivamente es un joven empresario de origen indio, su familia, y que justo digo, la verdad es que casi era como estar escuchando a Trump, ¿no? Porque Sí. sumamente, digamos, hasta incluso pusieron ahí que arrogante, ¿no? Y de esta personalidad así, ¿no? Como demasiado Sí. pagada de sí mismo, Sí, diríamos, disruptivo, ¿no? Disruptivo, sí. exactamente, y provocador, Sí. ¿no? Y amenazante, y arrogante y demás. Entonces, pero efectivamente, como dices tú, hay que recordar que aquí, digo que en Estados Unidos lo que se busca es una fórmula, y efectivamente ha sucedido, como sucedió, por ejemplo, con Kamala Harris, que si te recordarás que al principio ella quería ser candidata a la presidencia, después justamente participó incluso en los primeros debates del Partido Demócrata, y después se baja de la contienda para ir como compañera de fórmula de Joe Biden. Entonces, efectivamente, aquí hay unos que claramente saben que no van a obtener la nominación, pero igual, y se están haciendo notar o se están dando a conocer, buscando a lo mejor quedar como candidatos a vicepresidentes. Lo mismo aparentemente podría suceder con Nikki Haley, que la verdad no le fue mal, en todo caso, en este debate, que es la exgobernadora de Carolina del Norte, y además ex representante ante la ONU, y que a lo mejor estaría buscando también ir en una fórmula como vicepresidenta, e incluso pensando que a lo mejor sí llega a competir el propio Trump, ¿no? Que es eso todavía una incógnita importante, pero creo que de ahí el que cada uno se quiera hacer notar, algunos con mayores o menores posibilidades. La verdad es que se ve muy difícil que alguien pueda arrebatarle ese liderazgo a Donald Trump, aunque todavía no está todo dicho, puesto que tiene problemas legales bastante serios que no le impiden ser candidato según la legislación en Estados Unidos, pero que a lo mejor sí resulta muy difícil para el Partido Republicano darle postular a alguien que va a tomar posición en la prisión de no sé de exactamente. Bueno. Aunque bueno, a lo mejor sería el sueño dorado de Trump, porque imagínate el rating, ¿verdad? No, pero porque todo le suma. Si ayer tuvo más rating que el debate en esta entrevista. Exacto, es correcto, exactamente. Pues ahí está, y con una experta en el tema, que es la maestra Verónica Ortiz. Vero, siempre un privilegio platicar contigo. Muchas gracias, un gusto siempre, Enrique, y saludos a ti y a tu auditorio. Gracias, maestra. La maestra Verónica Ortiz, internacionalista, analista política, columnista, bueno, y un privilegio tenerla acá porque